Bienvenidos, buscadores de los enigmas del universo. Hoy vamos a penetrar en algunos misterios profundos de la magia para responder una pregunta del millón. ¿Qué es lo que ocurre realmente durante los exorcismos? Y para ello vamos a tener un encuentro notable con Patrick Vargas, experto en hipnosis interdimensional. Ajusten los cinturones. Este va a ser nuestro tercer encuentro con Patrick Vargas, un naturópata y experto en la hipnosis interdimensional. Por lo tanto, para introducirnos, vamos a decir un par de conclusiones de nuestros encuentros anteriores, muy importantes para comprender el contexto donde nos estamos sumergiendo. Lo primero, los seres interdimensionales que tienen muchas formas, son seres metafísicos, es decir, que están más allá de la física, más allá de la materia, invisibles en gran medida a los ojos, pero existen. Primera conclusión. Por lo tanto, la segunda conclusión es muy relevante. La realidad donde habitamos, es decir, todo cuanto existe, está compuesta de tres substancias. Lo primero es la sustancia material, esta cosa dura que uno puede tocar. Lo segundo, o la segunda substancia, es la sustancia espiritual, que no se puede ver, que es propiamente tal metafísica. Es como las partículas materiales y las antipartículas. El mundo espiritual, la sustancia espiritual, tiene las anticualidades del mundo material. Segunda substancia. Y la tercera substancia de esta realidad donde estamos viviendo es una sustancia intermedia entre la materia y el espíritu, que es la mente humana, la conciencia, la inteligencia. Es una sustancia que hace de puente entre lo material y lo espiritual. Dicho esto, existe una cuarta conclusión para la introducción, que es, bueno, dentro de esta realidad, existen seres interdimensionales, jerarquías buenas y jerarquías malas o infernales. Muchos humanos hoy, según lo que hemos visto con Patrick, están parasitados por muchas entidades malignas, controlados al fin y al cabo a través de la mente, y que los hacen pasar bastante bien, bastante mal ciertamente. Por eso es lo que, bueno, el trabajo que hace Patrick Vargas, y desde ya lo invitamos. Querido Patrick, ¿cómo estás? Hola Cristian, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, aprovechemos el tiempo porque desde ya le decimos a todos los amigos que si tienen preguntas es el momento de hacerlas. Vayan preparándolas, pero hoy día nos vamos a sumergir, teniendo este contexto inicial que es el resultado de nuestros diálogos anteriores, Patrick, nos vamos a sumergir un poco en el arte de la magia, en las profundidades de la magia, que a grandes rasgos es una disciplina, una ciencia oculta que busca producir resultados paranormales o sobrenaturales a partir de rituales. Rituales como los conjuros, las invocaciones, la hechicería, la brujería, los amarres, los trabajos que se llaman
Y en el fondo, detrás de toda esta magia, hay una creencia en un poder sobrenatural que se puede de una u otra forma utilizar. Patrick, ¿cuál es tu primera aproximación a esto a partir de tus consultas? Porque uno tiene que decir que Patrick llegó a este mundo en gran medida por los resultados, especialmente de la hipnosis interdimensional. Pero Patrick, tú tienes casos. ¿Cuál es tu primera aproximación a este mundo de amarres, de hechicería, de brujería? ¿Es real o no es real? Sí, existe un efecto en la fisicalidad o en la materia como resultado de los acuerdos o los servicios contratados para estos o con estos sicarios espirituales, hechiceros, brujos, como le queramos llamar. Claro, pero nos hemos dado cuenta de que no es efecto directo del chamán, del hechicero, sino son estos mismos actores, estas entidades arcónticas que están haciendo una puesta en escena para que la persona también, a través de esta petición, porque tiene problemas económicos, porque quiere amarrar una pareja, porque tiene problemas de salud, recurre a este tipo de práctica. Pero lamentablemente lo que encontramos en consulta es que la persona, si bien puede tener algún efecto positivo, pero viene un desequilibrio a mediano o corto plazo, a nivel de salud, económico, puede incluso hipotecar el bienestar de su familia a causa de un trabajo que supuestamente le va a dar un bienestar. Y todo originado por estos arcontes. Patrick, esto viene desde hace siglos, es decir, la magia, la brujería, etc. Cuéntanos una cosa. Hay magia, o sea, estos instrumentos, estas herramientas, estas invocaciones, ciertamente se puede ocupar para la magia blanca y para la magia negra, pero hoy en día, ¿cuál es tu percepción de el uso de la magia negra, al menos en el entorno que te ocurre a ti? En los casos, ¿te llegan muchas personas que han incurrido en estas prácticas? Sí, lamentablemente en esta dinámica social que hoy existe, entonces estos problemas que de cierta forma pasan a ser cotidianos, mencionábamos temas de salud, temas económicos, problemas de pareja, hoy día las personas ven como una herramienta tangible el de poder acceder al servicio de algún brujo, de algún curandero, pero lamentablemente existe una gran complicación que genera esto como resultado. Y no es lo recomendable, independiente de que la persona o el curandero de turno esté utilizando instrumentos, simbolismo, rituales, protocolos, es simplemente una puesta en escena. Muchos de ellos no saben que todo esto está controlado por estas entidades interdimensionales. Y en sesión, cuando enfrentamos al brujo con la entidad que ahí recién la conoce, se espanta, se asusta, grita, porque hacemos ese encuentro desde el astral. Y el brujo queda espantado y limita obviamente este accionar al punto de revertir el trabajo de hechicería que resultó obviamente en un desequilibrio para la persona que consulta. ¿Me escuchas? Se nos fue la señal, Cristian. ¿Dónde estás, Cristian? Creo que están escuchando las personas, que nos comenten si nos están viendo. Bueno, mientras esperamos que Cristian reconecte, les comento que es bastante común que personas estén solicitando este tipo de práctica, pero hay que tener en consideración los riesgos que esto conlleva.
ya que se puede afectar no solamente el bienestar de la persona que está complicada, que está solicitando este servicio, sino también la familia, los cuales pueden ser afectados no solamente en línea de tiempo actual, sino también en líneas a futuro. Seguimos esperando de que Cristian se vuelva a conectar. Seguimos en vivo. Es importante también que nos puedan hacer sus consultas. Tengo alguna pregunta aquí de Germán. Dice, ¿en la muerte nos vamos a ver con estos seres o también en la muerte existiremos en otros planos? Bueno, en la muerte también es parte de un engaño en relación a lo que ocurre cuando apenas salimos de este holograma Tierra, ya que las entidades van a intentar utilizar las creencias de turno para volver a engañarte y que tú vuelvas a retornar al holograma Tierra. ¿Cuáles son esas creencias de turno? Pueden ser figuras religiosas, figuras arquetípicas, obviamente en base a creencias y dogmas tanto a nivel religioso como de la New Age. Pueden aparecer seres descarnados, arcángeles. La mayoría de las personas describe, por ejemplo, el famoso túnel de luz. Y en el fondo son estas mismas entidades arcónticas que proyectan una imagen holográfica de este túnel. Y lamentablemente en el inconsciente colectivo a nivel global tenemos ya el concepto de este túnel, donde muchas personas dan testimonios de las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, cuando tú descarnas y te encuentras con este túnel, inmediatamente tu subconsciente dice, sí, esto lo escuché, esto lo vi, esto me hace sentido, me voy por aquí. Y te comienzan obviamente comienza a firmar nuevamente un nuevo contrato. Cristian. Se metió algo, parece, a este sistema, porque así es la cosa, querido Patrick. Así es la cosa. Algo sucedió, me fui a negro, pero al menos ya volvimos, Patrick. ¿En qué estabas? ¿En qué Yo estabas? estaba respondiendo algunas preguntas que teníamos en el chat, mientras volvía de tu dimensión paralela, cosa que no me sorprende. Me ha pasado en otras ocasiones el que se cae la señal, se va el audio, entre otros. Así que es parte de las informaciones sensibles, porque estamos dando piezas importantes del rompecabezas para comprender la existencia y lo que venimos a hacer en este holograma Tierra. Así es. Retomemos entonces un poco las preguntas para ir metiéndonos primero en este ámbito de la magia. Y después para llegar naturalmente al asunto de los exorcismos. Pero hay una cosa. Hay mucha gente hoy día que, bueno, recurre a estos amarres, estos trabajos, muchas veces sin saber dónde se están metiendo, como tú mismo lo señalaste, porque son las entidades las que controlan a través de estos artilugios, bueno, a las personas. Pero a tu juicio, ¿cuál es el perfil de las personas que ocupan la magia al fin y al cabo? Tienen que ver principalmente con las creencias de turno. Normalmente uno hereda las creencias de los padres. El papá fue muy religioso y le gustaba mucho orar, rezar. Hay familias donde me he encontrado que están constantemente haciendo rituales, ya desde encender una vela, incienso, saumerio, peticiones. Tienen póster o imágenes de figuras pegadas en las paredes donde tienen la costumbre de adorar, rezar, hacer peticiones. Entonces es una constante que en el fondo lo que hace es dar consentimiento para que estas entidades ingresen y comiencen a acechar a la persona o al núcleo familiar. Es bastante común ello. ¿Me escuchas? Ok, se nos fue sí, el audio. Estamos Ahora sí. con una interferencia, querido Patrick. Sí. Sorprendentemente, esperemos que se estabilice, porque estamos comunicando, uno tiene que decir, estas son ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas muchas veces son intervenidas por muchos factores. Esperemos que no sean estos factores externos arcónticos, ¿no es verdad? Pero, Patrick, sí. ¿Podemos concluir entonces
que estos seres arcónticos son los que controlan todos estos rituales mágicos? Correcto. Y la puesta en escena también va a depender del tipo de entidad o raza que esté detrás del brujo, del hechicero, del curandero. Entonces, Cuéntanos pues, eso de las razas, porque hay una fauna que yo la quiero abordar en otro episodio que vamos a tener, pero hay una fauna de seres muy particulares. ¿Cuáles son estas jerarquías que más intervienen? principalmente nos encontramos con los reptiles o reptiloides y están, cuando las personas entran en trance y lo llevamos al evento cuando contrató el servicio o está directamente en el lugar junto al curandero, la persona expande su visión y ve la parte metafísica de lo que ocurre en ese momento. Y ve este reptil que está detrás de la persona, del curandero, que lo está manipulando, que le entrega instrucciones para que el curandero verbalice ciertas frases para que conmueva a la persona. Entonces es como un titiritero el que está atrás, que es este reptil. En otros casos también nos encontramos con, tal como mencionaba, una especie de fauna. Hay sapos, hay felinos, y con respecto, cuando hay rituales donde se sacrifican animales, especialmente muy conocido el de las ranas y de los sapos, la persona se inflama, se hincha cuando está bajo los efectos de esta brujería, entre comillas. Se inflama a nivel digestivo, su rostro se hincha y con patologías que la medicina no puede explicar. Patrick, ¿qué casos te han llegado a ti que te han sorprendido respecto específicamente porque de la magia, al fin y al cabo, de los amarres, de la brujería, de los hechizos? ¿Hay alguna experiencia que tengas que de una u otra forma puedas contar? Aquí tenemos Sí, ciertamente, recordemos que Patrick, todo lo que va conociendo en la hipnosis después se queda plasmado en algunos dibujos, ¿ya? Pero cuéntanos un poquito, Patrick. sí, correcto. Muchas personas recurren a este servicio porque no encuentran solución a sus enfermedades, por ejemplo, que es lo más común y cotidiano que tenemos acá en nuestro centro de salud, ¿ya? El área o el trabajo sobre el bienestar de la persona. Entonces recurren porque, mira, por ejemplo acá tengo uno de los casos. Las personas, antes de atenderse, les pedimos que nos envíen un audio contándonos todo lo que les acontece o nos escriben un Word con todos los detalles del caos que están sufriendo en su salud. Este caso fue el día de ayer, 7 de noviembre. Entonces esta persona de Uruguay, 65 años, por ejemplo, estaba con estrés, alopecia, artrosis, fibromialgia, glaucoma, dolores de cabeza, problemas que quedaron después de un accidente cerebrovascular isquémico, y esto ya 5 años. Sin explicación, la medicina no sabe qué hacer, y más aún un hijo esquizofrénico, ¿ya? De 38 años. Y ambos, ella y su hijo, escuchan voces en su casa. Obviamente están atormentados, está complicada, cada vez más afectada emocionalmente por todo lo que mencionaba, y recurrió justamente a terapias de la New Age, por ejemplo, tanto curandero, eh, terapias energéticas, y claro, si bien uno por experiencia también pasó por ese tipo de práctica, que es parte del proceso para ir entendiendo de qué trata todo este sistema, pero también hay una mezcla de verdades con mentiras y estas mismas entidades se aprovechan de estos terapeutas de la New Age para que vayan creando o funcionando como captadores de almas. Entonces la persona, con el tal de buscar algún tipo de solución, sea a nivel de magia, curandero o de terapia de la New Age, se encuentra igual de fondo con una entidad, una bestia que está manipulando, y lo que hace la bestia es colocarle más implantes, más dispositivos, o llegar directamente por ese consentimiento al grupo familiar. Patrick, tenemos una pregunta de un miembro de nuestro canal que se llama Paradis. Y algo muy interesante porque dice ya, pero ¿por qué nuestro creador no es capaz de intervenir en este engaño tan difícil que la pone la divinidad? Es decir, ¿por qué se permiten estas cosas o por qué es parte de este mundo? Para empezar, el holograma Tierra es una cárcel. De hecho, tenemos dos cárceles. Uno, nuestro cuerpo físico o avatar, y la cárcel holográfica, que es el holograma Tierra principalmente. Y el objetivo es que nosotros, antes de ingresar
por diversos motivos o razones, decidimos entrar, a veces por experiencia, entre otros motivos, pero nos olvidamos, apenas nos colocan en nuestro traje biológico los arcontes, que nos dan su mente también, como lo menciona Carlos Castañeda, nos olvidamos de que somos luz, de que somos esencia del fractal, de la conciencia creadora o de Dios, como nos menciona nuestro amigo ahí. Por lo tanto, nos comenzamos a identificar con un plano físico, con un plano terrestre, y nos olvidamos de que somos de alto poder, que somos conciencia luz, y en el multiverso o en esta dinámica de conciencias se respeta el libre albedrío de la conciencia o el deseo de cada ser que decidió ingresar acá. Que nos atraparon, bueno, fue efecto justamente esa decisión que no dimensionamos que esta maravillosa cárcel holográfica o infierno bonito que le llaman algunos, iba a ser de tal dimensión que nos íbamos a olvidar de nuestra esencia. Claro, estando afuera, antes de ingresar sabemos que somos todopoderosos, nada nos va a pasar, entremos nomás, pero una vez que estamos adentro es totalmente diferente el juego como se ve desde afuera. Y aquí, vida tras vida, tenemos que tomar conciencia y descubrir de qué trata esta holografía para poder salir de ella. Por lo tanto, podemos decirle a los amigos que nos ven que todo esto de la magia, los hechizos, los amarres, los trabajos, etcétera, son peligrosos. No convendría mucho incurrir en esas prácticas al fin y al cabo. No, para nada, es de alto riesgo. De hecho, hay mucha sintomatología que puede estar presentando la persona y que no corresponde a una alteración bioquímica biológica, es decir, una enfermedad neta, sino puede ser efecto de esta intrusión energética por hechicería, por un trabajo de brujería, entre otros. Patrick, estos seres interdimensionales controlan a muchas personas, las enferman al fin y al cabo, y para eso recurren a ti, para tratar de un poco sanarla al fin y al cabo. Pero te quiero llevar a una pregunta. Hoy día tenemos al interior de nuestras casas un aparato que, según algunos estudios, señala que controla la mente, el comportamiento del 50% de la población. Y ese aparato es la televisión, Patrick. La pregunta muy concreta. ¿Crees tú o piensas tú que la televisión juega un rol mágico parecido a lo que juegan la brujería, los hechizos, si consideramos que el 50% hoy día de la población chilena y de otras partes también hace lo que la televisión dice? Actúa conforme a lo que te dice en la televisión. ¿Qué piensas de eso? Que es un maravilloso instrumento de control de la sociedad, un arma de destrucción masiva incluso, que es ideal para estas élites corruptas globalistas cuando quieren condicionar el pensamiento colectivo o de la sociedad. Claro, eso en relación a la información in situ que les van entregando, lo que verbalizan a través del miedo, de la angustia, del terror, que es el común denominador de lo que muestran principalmente estos medios de comunicación, además de atontarte porque contribuye poco en incrementar tu intelecto o hacer un tipo de autorreflexión. Por otro lado, viéndolo técnicamente, emite ondas electromagnéticas o ondas específicas que alteran el proceso neuronal. Por lo tanto, te generan una frecuencia en particular donde tú recibes la información como si fueses un niño de 7 años, donde tienes una onda cerebral abierta a recepcionar todo lo que viene desde afuera y comienzas a replicar y a creer fehacientemente lo que este Dios pantalla intenta inculcar y moldear tu opinión. Estos instrumentos, por lo tanto, pueden servir para el bien o para el mal de las personas, al fin y al cabo. Se puede ocupar la magia blanca, la magia negra, y ocupar a la televisión también para hacer barbaridades como la hacen muchos, o para traer también conciencia. Patrick, entremos de lleno en la situación de las posesiones. Muchos dicen que precisamente es durante las sesiones de espiritismo, durante los rituales,
durante precisamente los amarres, que estos seres interdimensionales poseen muchas veces a las personas. ¿Qué sabes tú de la posesión, primero que nada? Porque uno, bueno, ¿qué sabes tú o cuáles son tus convicciones a partir de tus experiencias de la posesión infernal al fin y al cabo? Existen diversos tipos de posesiones que pueden ser por entidades descarnadas, pueden ser por estas mismas entidades arcónticas. Y sin embargo, en la mayoría de ellos son estas entidades arcónticas. Y cuando los interrogamos, estamos en sesión haciendo un exorcismo, entre comillas, que hay diferentes niveles. Los casos más complejos es cuando la persona afectada tiene este poder sobrenatural y mueve cosas y no lo puedes detener y verbaliza en otras lenguas. Es un caso extremo. Pero existen diversos niveles. Pero siempre están estas entidades de fondo que lo que hacen es hacer esta puesta en escena para generar más terror. Y obviamente siempre, en la mayoría de los casos, está el sacerdote o un representante de la iglesia o de otro creo, cristiano principalmente, para ejecutar este exorcismo. Y el objetivo principal es que la persona siga siendo o se siga adhiriendo a estos procedimientos religiosos, siga rezando, siga invocando, utilizando simbología del cristianismo justamente para dar consentimiento, buscar respuestas hacia afuera, que es lo que hacemos en sesiones. Nos hemos dado cuenta es que uno tiene que volver hacia adentro, hacia su luz, hacia su chispa divina, donde podemos alejar estos arcontes, eliminarlos. Pero en el fondo, como algunas personas también dicen, oye, pero el exorcismo funciona. No, no es que funcione. Ellos hacen como que funciona para dejarte enganchado y tú sigas obviamente siendo creyente de estas creencias y dogmas. Vaya, vaya, vaya. Mira, nosotros en Chile tenemos el caso de Carmen Marín. Es quizá el caso de exorcismo mejor documentado en la historia, a partir, bueno, de esta niña nacida en 1838 en Valparaíso, que según la documentación que uno tiene, hemos hecho programas ciertamente sobre este caso, bueno, fue poseída al interior de una iglesia, según al menos los antecedentes y los documentos que uno tiene. Carmen Marín es un caso tan importante porque también significó a nivel mundial la separación entre la psiquiatría con la psicología, porque el caso cumplió básicamente con todas las situaciones más complejas de una posesión. Ahora, Patrick, ¿qué es lo que realmente ocurre cuando suceden los exorcismos? Esa es la pregunta del millón. Bueno, ya mencionamos que existe una posesión o una manifestación más física, una puesta en escena de parte de estas entidades arcónticas que pueden derivar ahí, dependiendo de la raza de turno, que haya dado consentimiento de la persona para que la esté acechando. Por lo tanto, se hace toda esta puesta en escena donde la persona puede salivar, decir improperios, elevarse incluso, o sea, efectos ya paranormales. Solamente una puesta en escena. Hay que considerar que los arcontes pueden manipular la materia como quieren, pero es para generar más terror. Y claro, de los casos que hemos visto similares o exorcismos de forma directa que hemos realizado, identificamos a este arconte y cuando lo interrogamos él confirma y entrega detalles cómo hace todo este trabajo para generar este pánico familiar, que el entorno se entere, que la familia, que las personas que están en esa misma cuadra se enteren de este supuesto exorcismo. Pero es la entidad, pero también mucho influye de los dispositivos o los acuerdos o los trabajos que quizás esta persona hizo línea de vidas atrás o en la misma línea de vida actual. Entonces, el nivel de acoso que tenga una entidad con una persona depende del tipo de contrato, depende de la cantidad de dispositivos y depende del tipo de trabajo que haya hecho con algún brujo, chamán, etc. ¿Cómo combates tú a todos estos arcontes, a estos seres
seres del bajo astral, por decirlo así. Sí, mira, de hecho en el astral, en la cuarta dimensión, existen niveles, bajo, medio y alto. En lo alto obviamente están las jerarquías más poderosas y en las más bajas están los parásitos astrales, larvas, entidades energéticas. ¿Ya? Entonces todo tiene este escalafón. ¿Cómo se combate? Primero, la persona tiene que comprender que nosotros somos luz, somos esencia divina. Ellos nos temen a nosotros y ellos se encargan, apenas ingresamos al holograma Tierra, de bajarnos el autoestima, de que nos identifiquemos con un sistema físico, de que no sepamos nunca en lo posible que somos hecho imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, tenemos esa capacidad de eliminar, quemar, desparticularizar estas entidades. Pero ya como lo mencionaban, los textos apócrifos de Nag Hammadi de Egipto, hablando de los arcontes, Jesús incluso en el libro apócrifo de Santiago, perdón, ya le mencionaba cómo combatir a estas entidades, especialmente cuando uno descarna y se encuentra con esta comité arcóntica disfrazados de arcángeles, parientes descarnados. Ya daba señales Jesús de cómo enfrentarse a estas entidades para no caer nuevamente en este engaño. Y acá, en este plano, el objetivo es que la persona se haga consciente, se dé cuenta que es luz, y eso lo activamos a través del sentir, no de la mente. Cuando sentimos y conectamos con ese amor, nuestra frecuencia de vibración se incrementa. Eso va a incomodar a las larvas y parásitos, los dispositivos se pueden desprender y caer, pero si somos más conscientes y trabajamos en ello, podemos mantener a raya a estas entidades, que siempre van a estar ahí constantes porque estamos en su terreno. El amor, la fuerza poderosísima, al fin y al cabo, ¿qué le podrías decir a nuestros amigos que nos ven? Hay algunos que señalan que han sido, intervenidos por estos seres. Aquí hay una amiga que dijo que, le dieron agua bendita. Ojo, lo que dijo Patrick recién es muy importante. Es, en vez de estar hacia afuera, es decir, siguiendo con los rituales de la iglesia, etcétera, hay que irse hacia adentro a descubrir su propia luz interna, el corazón, el amor interno para combatir a estos seres. ¿Qué recomendaciones les puedes dar, a nuestros amigos al fin y al cabo? El sistema está diseñado siempre para que busquemos respuestas hacia afuera, hacia alguna figura arquetípica, hacia alguna entidad metafísica. Y no es así. Hoy día convergen todas las profecías y hoy día se caen muchas de los paradigmas en relación a dónde tenemos que tener el foco. Y el foco es hacia nosotros. Tenemos que volver hacia el centro, hacia nuestro interior, a reconocer esa chispa divina que somos. Y lo hacemos desde el sentir, que es una práctica diaria. Entendiendo, como mencionaba, estamos en un terreno, estamos de visita, este terreno es creado por los arcontes, la mente le pertenece a los arcontes, pero cuando conectamos con nuestro sentir, esto comienza a crecer y a crecer y a crecer y permite mantener un escudo, un campo energético protector y cada vez más consciente. Y si seguimos ese trabajo, lo expandimos hacia nuestro hogar, hacia nuestra familia. Todo es energía, como decía Nikola Tesla. Y esa energía, nuestra energía, es una energía consciente. Pero el sistema nos lleva justamente para que reaccionemos de forma instintiva y nos invade de una información que lo que hace es bajarnos la energía a través de angustia, pena, dolor, sufrimiento, enfermedad, etc. Y la idea es volver hacia adentro, reconocer lo poderoso que somos. Estos son algunas de las herramientas que ocupan los exorcistas católicos, al fin y al cabo. Esta es una fotografía que oportunamente la saqué a una persona, a un sacerdote exorcista. Cuando tú tienes todos estos elementos en la mesa, ¿cuál es tu juicio, querido Patrick, respecto de esto que estamos viendo? Las personas normalmente ponen mucha fe a elementos externos y la religión utiliza, especialmente la católica, utiliza estos elementos. Ahí falta el agua bendita solamente, pero utiliza la Biblia, los crucifijos, el agua bendita principalmente como protocolo de un exorcismo, pero simplemente son elementos, no tienen un poder en particular. Estas entidades, cuando las entrevistamos, le preguntamos, oye, ¿y el crucifijo te provocó algo?
y el agua bendita sobre el cuerpo te provocó algo. No, nada, dicen, pero simplemente el show que tenemos que hacer para que la gente crea que hay un efecto. Y eso también nuevamente nos invita a conectar con nuestro interior, donde está todo. Tenemos toda esa capacidad, toda esa luz, todo ese poder dentro de nosotros, en nuestra esencia. Vaya, qué importante, porque muchos se aferran a estos objetos externos dentro de estos rituales de exorcismos. Patrick, tenemos unos minutos más para ir conversando y dándole un círculo a todo lo que hemos visto. Decir lo siguiente, más bien dicho, preguntarte y hacer una síntesis. Relación concreta que existe. ¿Cuál es entre todos estos rituales mágicos la posesión infernal y el exorcismo? Haz una síntesis sobre esto para nuestros amigos. La posesión infernal. Aquí tiene que ver con la jerarquía con la cual se pactó, sea por contrato de línea de vidas anteriores, ¿ya? Sea por algún contrato directo por el tomar el servicio de estos sicarios espirituales. Y puede ser, claro, una posesión demoníaca o puede ser netamente un exorcismo. Como mencionaba, todo depende de la cantidad de contratos, acuerdos o dispositivos que tenga la persona. Si la familia es muy religiosa, es muy probable que se dé un caso de exorcismo, porque se condice al proyecto de base que tiene que ver con las creencias propias de ese conjunto familiar. Si la persona no es tan creyente de él, lo van a llevar más que nada con que la persona va a sentir voces, le dicen cosas, ve sombras en la casa, le mueven objetos. No se va a ir tanto por ese concepto religioso de un exorcismo. Todo tiene que ver, hay que entender que un ser humano es un proyecto diseñado por estos arcontes que saben cuándo naces, sabes cuándo mueres. Y en el trayecto van a ir colocando diversas situaciones o eventos, sean eventos traumáticos, accidentes, de salud, si hay un exorcismo de por medio, si hay una posesión o algún ataque demoníaco. Todo depende del proyecto que tengan estos arcontes, pero es todo controlado por estas entidades interdimensionales. Sugerencias, recomendaciones finales para nuestros amigos, Patrick, antes de despedirnos. Mira, primero que estén atentos, porque muchos también preguntan, ¿cómo yo sé que tengo algún trabajo de hechicería? Bueno, las pesadillas recurrentes que de repente aparecen, o sienten que le tocan el cuerpo, que se sientan en la cama, se mueven los objetos, como mencionábamos, aparición de figuras, por ejemplo, en los vidrios, en las cortinas, en las paredes, el incremento de emociones negativas, pena, depresión, tristeza, poca energía, desánimo, alteraciones en la salud también, patologías de la noche a la mañana, aparición de plagas, esto es bastante común, de repente aparece un montón de cucarachas, a veces lagartijas, ratas, moscas, ojo con ello, moho también puede aparecer en las paredes, los problemas de relación tanto familiar como de pareja, y los problemas económicos, uno le puede ir muy bien de repente, y todo se cae, y la persona está con conflictos económicos, perdió su trabajo, y llega a ser absurdo como con una tendencia promedio, de repente todo se va, todo no está. Entonces hay un conflicto muy extraño. Hay que poner ojo, porque puede ser un trabajo directo o indirecto sobre la persona o la familia. Patrick, por efectos de tiempo, vamos a tener que dejar en puntos suspensivos este tercer encuentro y prepararnos para el cuarto. ¿Te parece, Patrick? Perfecto, mostramos las imágenes. Por supuesto que sí. Aquí tenemos unas imágenes, si quieres, para finalizar, podemos ver, porque estos son algunos de los resultados de tus casos, ¿no verdad? Vamos, ¿Qué ha sucedido acá? Bueno, ese es un ritual. La persona llega a consulta y nos dice directamente que se le indicó que hiciera un ritual con sal en el suelo, hizo esta figura de la estrella de David, una estrella principalmente, y encendió velas, ¿ya? Que también, ojo con los típicos rituales como el cumpleaños y encender la vela, que lo tenemos muy arraigado, pero también pasa a ser un ritual. Estos arcontes modifican todo. Bueno, entonces la persona en trance se ve desde afuera haciendo este ritual, pero al expandir su visión y ver en su entorno, estaba un gris, estaba un Baphomet, que esa entidad que tiene una especie de cuernos o cacho, y el que está al medio, el típico hombre de sombrero negro, ¿ya? Que mucha gente lo ha visto en su habitación, en el camino, en el campo,
ese hombre alto y de sombrero negro. Y ellos están esperando, obviamente, que les dé el consentimiento a través de ese ritual, una vez lo concrete, para comenzar a acechar a la persona. Puede que consiguió, de hecho, esa persona lo que estaba solicitando, que era el amor, entre comillas, pero le duró un par de meses porque después ya todo ese príncipe se convirtió en todo un caos. ¿Qué tenemos acá? Ahí también tenemos un Baphomet. Estas son las entidades que son más pesadas cuando se hace algún contrato o ritual. Ahí también la persona encendió una vela, está acá como rezando, y inmediatamente aparecen estas entidades de turno para generar más caos. El Baphomet incluso puede afectar al núcleo familiar completo. Tiene mucho poder. Y tenemos esta otra. A través de lecturas de cartas también. La persona tarotista, en este caso, está siendo manipulada por un reptil. Y ahí obviamente es ilustrada como la persona lo ve, y que el reptil básicamente lo que hace es que la persona, al dar el consentimiento a la tarotista, inmediatamente se acopla al reptil para comenzar a acechar a esta persona. Vaya, vaya. Y esta última, que es un poquito la habíamos visto, pero vale la pena revisarla. Voy a partir desde el fondo, se ve una mantis, es un insecto, un insectoide. Y la mantis tiene la particularidad de mostrarse en muchas ocasiones como figura religiosa. La persona está rezando directamente a una virgen, pero es una mantis que proyecta esa imagen holográfica. Y eso lo ve, o sea, cuando llegan personas, especialmente que tienen estas creencias religiosas, a consulta ya por desespero, porque nadie le solucionó su problema, tanto a nivel religioso como médico, le dan el dato, llegan acá y se trata de que entren en forma neutral a este trance, pero se impactan cuando ven que todas estas figuras religiosas, las cuales ellos rezaban y adoraban, en el fondo son manipulaciones de estas entidades, y ven estas bestias, y ven estos arcontes o entidades interdimensionales. Patrick, por lo tanto, a modo también de una breve conclusión final, todas estas herramientas, es decir, desde el tarot, las mesas de adivinación, el mismo trance o los mediums o incluso la hipnosis, puede ser ocupada para poder tener contacto con entidades bondadosas de luz, pero también con entidades de la oscuridad, ¿no? ¿Verdad? Si se desconoce respecto a las entidades interdimensionales y su dinámica, es muy probable que a través de cualquier medio donde tú alteres el estado de conciencia o desconsentimiento, lo primero que te encuentras es la intervención de estas bestias desde el astral para que la persona no tenga una información o no encuentre respuestas claras que lo conecten con su divinidad, con su luz, con su paz, con su amor. No lo van a querer. Ellos no quieren que salgamos de la cárcel. E inmediatamente intervienen estas conexiones externas y ellos se introducen obviamente para entregar mensajes obviamente que genere más caos. La última pregunta, eso sí, uno se alarga, Patrick, pero la última pregunta ya la abordamos, pero vale la pena dar un mensaje final también respecto de lo que dice Ingrid Piña. ¿Qué hacemos para limpiarnos? Sí, como mencionaste, la abordamos porque tiene que ver con volvernos hacia adentro. Ya es muy diferente cuando tú estás nervioso, preocupado, con rabia, con ira. Uno ya reconoce esas emociones porque son cotidianas, pero tenemos poco ejercicio sobre las emociones que son positivas. Y ahí es donde tenemos que colocar el foco para sentarnos, respirar profundo y comenzar a conectar con esa paz, con esa tranquilidad. Y hay que observarse, acecharse, como decían los antiguos chamanes de México. Tú te acechas y vas a saber cuál es la emoción de turno y puedes definir si quieres mantenerla o tomar otro camino. Entonces, normalmente actuamos por instinto y eso es lo que tenemos que evitar. Somos seres pensantes y tenemos que saber utilizar esa materia gris para poder frenarnos y elegir el camino que queremos recorrer y que nada de afuera nos diga cómo nos tenemos que sentir. Una última pregunta. Lamentablemente aquí viene otra bien buena que Dale. dice, mar neptuniano, ¿no hay ningún ritual bueno? Sí y no, pero en la experiencia la mayoría no son buenos porque tienen una connotación de invocación, de simbolismo,
Y cuando tú haces un ritual pidiendo algo hacia afuera, ese es el error. Cuando haces un ritual que te nace desde tu corazón hacia ti mismo, es muy diferente, porque lo haces reconociendo tu propia divinidad. Cuando tú haces cualquier ritual, haciendo algún tipo de petición, alguna figura metafísica, o lo que sea que esté afuera, dejas de reconocer tu propia luz, tu propia divinidad. Dices inmediatamente, yo no soy poderoso, necesito algo afuera que me ayude para existir, para encontrar solución. No, no es así. Tenemos que volvernos hacia adentro. Es un ejercicio, claro. Llevamos quizás cuántas vidas con un enfoque mental y un condicionamiento social que nos dice que todas las respuestas están afuera. Pero es el momento. Hoy día convergen todas esas profecías. Hoy es el momento de volvernos hacia nosotros, de reconocernos como luz. Y es la misión en la que, de cierta forma, los seres luz, en este proceso, donde partí como naturópata, hoy día complemento con esto, me han colocado en este camino para entregar esta información. Y se ha masificado. Y los seres luz, en los videos que tenemos publicados en la plataforma de YouTube, son mensajes muy lindos que entregan. Por supuesto. Yo quiero solamente complementar tu respuesta con decirle algo a Mar. Los rituales, querida Mar, son características propias de los reptiles. La mente, los reptiles son sumamente ritualistas. Así que, enhorabuena. Patrick, tus últimas palabras. Acuérdale a nuestros amigos dónde pueden recurrir para tener alguna sesión contigo o al menos una orientación. Sí, una de las preguntas recurrentes que nos realizan es si podemos hacer este trabajo a través de online, principalmente. Sí, de hecho estamos apoyando, ayudando a muchas personas en el planeta, de diferentes partes del mundo. WhatsApp, más 569-664-98-100. 664-98-100. En la plataforma YouTube, Patrick Vargas Hipnosis. Ahí están las sesiones publicadas para que comprendan la dinámica del trabajo y lo que implica y lo potente que es. Y en Instagram, Bioser Salud Integral. Todos invitados y siempre nos esforzamos para responder todas las preguntas, ¿ya? Porque hay muchas personas que se identifican tanto con las imágenes o con lo que estamos narrando. Patrick, entonces, hasta la próxima, hasta nuestro próximo encuentro. Por supuesto, todos invitados. Amigos y amigas, síntesis y palabras finales. Mensaje importantísimo. Para combatir toda esta situación, tenemos que irnos hacia adentro, contactarnos con nuestra luz, con nuestro corazón, con la fuerza poderosa del amor y no estar buscando las respuestas tanto afuera porque están dentro de nosotros. Sean la mejor versión de ustedes mismos y que no cese en su búsqueda el que busca. Los enigmas son las más grandes aventuras del conocimiento humano, misterios de todos los tiempos que quedan en medio de pueblos que pasan y civilizaciones que se derrumban. En la escuela de los 8 enigmas, viajamos hacia la gran pirámide de Egipto, conocemos el origen de la humanidad y también, entre otras cosas, el origen de nuestro universo en el gran mito del huevo cósmico. Para desentrañar estos grandes enigmas, la clave es ampliar nuestra visión del universo. Te invito a conocer los 8 grandes enigmas en nuestra academia virtual